Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, ustedes disculparán, no me di cuenta del tiempo y se cortó, repentinamente, ¿no? En este caso, el contacto. ¿Sí? Les pido disculpas, por favor. La próxima tendré más cuidado. Bien, jóvenes, estamos resolviendo este ejemplo para entender fracciones molares, donde el enunciado indicaba hallar la fracción molar de cada sustancia en una solución. Decía que contenga 40 gramos de agua y 60 gramos de ácido nítrico, ¿no? Donde la fórmula del ácido nítrico, recordemos, es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, ¿sí? Bueno, realizando la solución, en este caso, hemos indicado de que para hallar el número de moles, vamos a aplicar esta formulita, ¿no? De que precisamente el número de moles es igual a la masa de la sustancia dividido entre el peso molecular, ¿no? Ahora, si nos referimos específicamente, en este caso, al elemento agua, o sea, al solvente en este caso sería, ¿no? Sabiendo que sus pesos atómicos, del hidrógeno sabemos que es 1, su peso atómico, y del oxígeno más bien, en este caso es 16. Ahora bien, si tomamos en cuenta esta cantidad de átomos del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Tenemos dos hidrógenos, acá está 2 por el hidrógeno, tomando en cuenta su peso atómico, 2 por 1, bueno, es 2. Y también un oxígeno, ¿no? Acá está un por oxígeno, ¿no es cierto? Es como multiplicar 1 por 16, ¿no? Y vamos a tener 16 nada más. Entonces, realizando esta suma, 16 más 2, bueno, vamos a tener 18 gramos mol. ¿Pero qué es 18 gramos mol? Es el peso molecular del agua, ¿verdad? Ahora, vamos a aplicar esa formulita, decíamos, donde el número de moles, en este caso el agua, va a ser igual a la masa del agua. Pero según el enunciado nos indica, fíjense, de que se tiene 40 gramos. Entonces, empezamos por 40 gramos, ¿no? Y en vez del peso molecular, vamos a reemplazar precisamente por este dato, donde se tiene 18 gramos sobre mol. Por lo tanto, realizamos esta operación donde, analizando unidades, ustedes notarán de que gramos y gramos va a ser posible simplificar. Entonces, por lo tanto, haciendo la división de 40 dividido entre 18, ustedes también pueden hacer ese cálculo. El resultado que se obtiene es 2.22, en este caso, moles. Esa es la cantidad de moles que se tiene, en este caso, para el elemento agua, ¿no? Que sería el solvente. En forma similar, vamos a proceder, en este caso, para hallar el peso molecular del ácido nítrico, ¿no? Peso molecular indicamos para el ácido nítrico, cuya fórmula está dada por hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, ¿no? Donde sus pesos atómicos, diremos, donde indicamos, en este caso, el peso atómico del nitrógeno, ¿no? El peso atómico. Indicamos del nitrógeno, ¿no es cierto? Del nitrógeno en este caso es 14, ¿verdad? Fácilmente ustedes pueden verificar en su tabla periódica, ¿sí? El peso atómico. También está como la masa atómica, ¿no? En algunas tablas es precisamente 14, refiriéndonos en este caso al nitrógeno. Entonces, por tanto, digamos, ¿no? Por tanto, diremos, fíjense, tomando en cuenta esta fórmula química del ácido nítrico, interviene un hidrógeno, ¿no? Entonces acá directamente va a ser indicar 1 por 1, ¿no es cierto? Interviene un nitrógeno, ¿no? Colocamos acá 1 por nitrógeno, va a ser directamente 1 por 14, ¿verdad? ¿No es cierto? Y luego interviene 3 oxígenos, o sea, acá vamos a tener 3 veces el oxígeno. O sea, 3 por 16.
Sabemos que el peso atómico del oxígeno es 16. Bueno, 1 por 1 sabemos que es 1, 1 por 14, directamente 14, ¿no es cierto? Y 16 por 3 es 32, 48, ¿verdad? ¿No es cierto? Y de acá podemos obtener ya el peso atómico o molecular más bien del ácido nítrico, ¿no? Entonces, realizando esta suma, ustedes también pueden hacer, nos da 63 gramos sobre mol. Es el peso molecular, en este caso, del ácido nítrico. Entonces, como ya se conoce también este peso molecular, la operación que ahora vamos a realizar va a ser de la siguiente manera, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto, indicamos nuevamente, por tanto, diremos, el número de moles, en este caso del ácido nítrico, del ácido nítrico, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Fíjense, vamos a utilizar esta misma formulita, ¿sí? Acá en el enunciado nos dice 60 gramos de ácido nítrico. Entonces acá colocamos 60 gramos, que es la masa de esta sustancia, y vamos a dividir entre su peso molecular. Pero el peso molecular que hemos obtenido es 63 gramos mol. Pues, por lo tanto, dividimos entre 63 gramos mol, ¿no? Nuevamente realizamos operaciones, dividimos 60 entre 63, y acá notamos de que gramos con gramos se va a simplificar. Y el resultado va a estar en moles precisamente. Entonces, por lo tanto, realizando esa división, el resultado da, ustedes también pueden comprobar, 0,952 moles. Entonces, de esa manera, hallamos el número de moles, tanto para el elemento agua, fíjense, también en este caso para el ácido nítrico, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta también de que el ácido nítrico, en este caso, va a ser el soluto, mientras que el agua, en este caso, va a ser el solvente, ¿no? Bien, pues una vez que hemos hallado estos números de moles, ya podemos hallar la fracción molar para cada sustancia, ¿no? El cual procedemos de la siguiente forma. Ahora decimos, fracción molar del solvente. Fracción molar indicaremos del solvente, ¿sí? Y esta fracción molar del solvente, que obviamente es el elemento agua, ¿no es cierto? Va a estar dada, a ver, en la siguiente relación. Bueno, estamos refiriéndonos precisamente al elemento agua. Entonces, esta fracción molar, diremos, del agua, o sea, del H2O, ¿no es cierto? Por definición va a ser igual, decimos, a moles del solvente, moles indicaremos del solvente, ¿no es cierto? Dividido, diremos, entre el número total de moles. O sea, moles del solvente, ¿no? Moles indicamos del solvente, ¿no es cierto? Más, en este caso, moles del soluto, ¿no? Es por lo tanto, esta fracción molar que se tiene de este elemento agua, empezando directamente datos numéricos, va a ser igual a 2.22 moles, ¿no? El resultado que hemos obtenido para el solvente, ¿no es cierto? Acá está, del agua, dijimos, ¿no? 2.22 moles, ¿no? Y vamos a dividir precisamente entre las sumas, es decir, de 2.22, en este caso, moles, que es del elemento agua, pero vamos a sumar, ¿no es cierto?, más el número de moles del otro elemento, ¿no es cierto? Estamos hablando del soluto. Y del soluto, que en este caso es el ácido nítrico,
va a ser de 0,952 precisamente moles. ¿Sí? Entonces acá realizamos estas operaciones para hallar la fracción molar del elemento agua, ¿no? Entonces realizamos esta operación, ¿verdad? Y el resultado, fíjense, lo voy a redondear, ¿no es cierto? Da 0,7. Acá da 0,707, bueno, y hay algunos decimales más, pero vamos a redondear en 0,7, ¿sí? Esta es la fracción molar en consecuencia del elemento agua, ¿no? Ahora bien, ¿cuál será la fracción molar del soluto? Si indicamos fracción molar del soluto. Decimos fracción molar, indicamos del soluto, ¿sí? Y hemos indicado de que en este caso el ácido nítrico, o sea, el HNO3, ¿no? Hace la función de soluto, ¿no es cierto? Entonces decimos, a ver, fracción molar del ácido nítrico, ¿no? Del HNO3, ¿no es cierto? ¿Cómo está definida? Está definida como moles, en este caso del soluto, indicaremos, dividido entre moles del solvente más moles del soluto. Moles indicaremos del solvente, diremos más moles de soluto. Moles indicamos de soluto, ¿sí? Entonces, empezando ya directamente por datos numéricos, ¿no es cierto? Moles del soluto, fíjense, en este caso hemos hallado 0,952 moles, ¿no? Por otro lado, vamos a dividir entre la suma de los moles tanto del soluto y del solvente. Es decir, dividimos entre, bueno, 2.22 moles, que sería del solvente, más, en este caso, el 0,952 moles, que sería del soluto. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, realizamos esta operación. Vamos a obtener un resultado, ¿no? Obviamente va a ser menor a 1, ¿no es cierto? Entonces acá indicamos fracción molar de ácido nítrico, ¿no? Bueno, acá ustedes también pueden hacer esta operación, más antes realicen la suma en el denominador, ¿verdad? Van a obtener un resultado de esta suma, y luego 0,952 dividan entre ese resultado que les ha dado en el denominador, ¿no? El resultado al cual se llega es, a ver, redondeando, 0,3. Acá da 0,300, 0,300 y tantos, ¿no? O sea, 0,30, y hay algunas cifras más. Pero fíjense, lo vamos a redondear directamente en este caso a 0,3. Esta fracción molar precisamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fracción molar del agua que participa en esta mezcla, fíjense, es 0,7, y del ácido nítrico es 0,3, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, se cumple esta suma donde decíamos de que la fracción molar, en este caso del solvente, que es el agua, ¿no? Sumamos con la fracción molar del soluto, que en este caso es precisamente el ácido nítrico, ¿no es cierto? Y cuya suma debe dar, dijimos, 1, ¿no? Ahora, acá del agua, como hemos realizado este cálculo, nos dio 0,7, ¿no? Y sumamos con la fracción molar, en este caso del ácido nítrico, que nos dio 0,3. Efectivamente, esta suma de 0,7 más 0,3 nos va a dar precisamente esto. Con lo cual, podemos comprobar de que la suma de estas fracciones da la unidad, ¿sí? Bien, a ver, veamos un otro ejemplo para ir entendiendo mucho mejor
este tema de las fracciones molares. Acá nos planteamos un ejemplo más. ¿No es cierto? A ver. Indicamos de la siguiente forma. Hallar la fracción molar de cada sustancia. Hallar, decimos, la fracción molar de cada sustancia, indicaremos, a ver, de cada sustancia, en una solución que contenga, digamos, que contenga, indicaremos, a ver, 115 gramos de alcohol, 115 gramos, indicaremos de alcohol, ¿no es cierto? 115 gramos indicaremos de alcohol. Ahora, ¿cuál es la fórmula química del alcohol? Cuando estuvimos viendo el capítulo de química orgánica, ahí hemos mostrado esta fórmula química precisamente del alcohol, ¿verdad? Y, o sea, es el etanol, ¿verdad? Y está dada por carbono 2, ¿sí? Hidrógeno 5, ¿verdad? Y también participa el radical, en este caso, oxidrilo. Esta es la fórmula química del alcohol, o también llamado etanol, ¿sí? Y 49 gramos, diremos, y 49 gramos indicaremos, a ver, de ácido sulfúrico. De ácido indicaremos sulfúrico, ¿no? Recordemos de que la fórmula química del ácido sulfúrico está dada por hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Es la fórmula, ¿verdad? Del ácido sulfúrico. Ahora bien, como ustedes podrán notar, en este caso, el ácido sulfúrico va a ser en este caso, en la mezcla, el soluto, ¿sí? Y el solvente va a ser el alcohol, ¿no es cierto? Entonces acá nuevamente vamos a realizar la mezcla, ¿no? En donde va a participar un soluto y va a participar un solvente. Pero ahora, más que todo, queremos calcular las fracciones molares. ¿Cómo vamos realizando este cálculo? Pues nuevamente acá indicaremos solución. Similar al ejemplo anterior que hicimos, antes vamos a calcular el peso molecular del alcohol. ¿No es cierto? Decimos entonces peso molecular, diremos del alcohol. ¿Sí? ¿No es cierto? Sabiendo que la fórmula del alcohol es, bueno, carbono 2, hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno. ¿Cómo calculamos este peso molecular de este elemento? A ver, ya conocemos los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y también del oxígeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, aplicando estos pesos atómicos, ¿no es cierto? A ver, decimos, por tanto, indicamos, ¿no? Bueno, acá en la formulita que se tiene del alcohol participan dos carbonos, ¿no es cierto? Ah, pero, a ver, por tanto, decimos, del carbón es 12 por si acaso, ¿sí? Por tanto, el peso, no está por demás recordar, ¿no? El peso atómico del carbón, peso atómico, indicamos, del carbón, decimos estamos hablando de 12. Redondeamos a 12, ¿sí? Ahora sí, entonces indicamos, ¿no? ¿No es cierto?
Entonces, para hallar este peso atómico, tenemos dos carbones, en este caso colocamos carbón, eso va a ser igual a decir 2 por 12, ¿verdad? Y acá vamos a obtener 24. ¿Sí? ¿Cuántos hidrógenos? Fíjense, acá 5 hidrógenos más 1, 6 hidrógenos. Entonces, por lo tanto, 6 hidrógenos participan. Entonces, vamos a tener 6 por 1, ¿no? Porque sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces, acá 6 por 1 directamente va a ser 6, ¿sí? A la vez participa un oxígeno. Entonces, aquí indicamos un oxígeno, ¿no es cierto? Y vamos a hacer la operación de 1 por 16 directamente, ¿no? Y esto va a ser 16. Y de acá vamos a obtener un resultado, ¿sí? Y eso es igual, como ustedes podrán notar, directamente a 46, ¿verdad? 46 gramos mol, ¿sí? Por lo tanto, el peso molecular del alcohol es 46 gramos mol, ¿sí? También, por otro lado, calcularemos el peso molecular del ácido sulfúrico. A ver, indicamos peso molecular, decimos, del ácido sulfúrico, ¿no? Del ácido sulfúrico. O sea, nos referimos a hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, ¿no? ¿Dónde? Acá aclaramos, donde el peso atómico, decimos del azufre, el peso atómico del azufre, ¿no es cierto? Es, en este caso, 72, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes pueden verificar en su tabla periódica del azufre, precisamente es 32. ¿No es cierto? Bueno, entonces indicamos, por tanto, fíjense, similar al que hicimos para el alcohol, ¿no es cierto? Tomando en cuenta esta formulita, tenemos 2 hidrógenos. Significa realizar la operación 2 por 1, ¿no? Y esto va a ser 2 nada más. Participa un azufre, ¿sí? La operación va a ser 1 por 32. Acá va a ser 32 nada más. Con oxígeno, participa 4 oxígenos, ¿no es cierto? Acá la operación que vamos a realizar va a ser 4 por 16 del oxígeno. ¿Sí? Bueno, 16 por 4, 32, 64, ¿verdad? Vamos a tener 64. Realizamos toda esta suma, entonces acá vamos a tener 98. 98 gramos mol. Es el peso molecular del ácido sulfúrico. De esa manera tienen que ir obteniendo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, una vez que ya se tiene estos datos de los pesos moleculares, ya va a ser posible calcular el número de moles, aplicando la formulita que ya la conocemos, ¿no es cierto? A ver, entonces indicamos, hallando ya el número de moles. Acá decimos, hallando, indicaremos números más bien, números de moles. ¿Sí? Números indicamos de moles. Ahora, para ir ordenando nuestros datos, ¿qué tal si para el, atómico del carbón, acá le falta la L, ¿no? Bueno, escribiremos siempre de manera que se note. Ahora sí. El peso atómico del carbón, en este caso, es 2. Perdón, el peso atómico, sí está bien, del carbón es 2. Ahora está correcto, ¿sí? Les decía de que, fíjense, a este peso molecular
estamos indicando del alcohol, ¿no es cierto? ¿Qué tal si lo llamamos a este caso M1? ¿Sí? Y al peso atómico del ácido sulfúrico, ¿qué tal si lo llamamos en este caso M2? Para ordenar nuestros datos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya podemos calcular en este caso estos pesos o indicaremos el número de moles, ¿no? Decimos, hallando números de moles. A ver, más antes, hallaremos para el alcohol más antes, ¿sí? Entonces acá colocamos para el alcohol. El alcohol, tal como les indicaba en el ejemplo que tenemos, ¿no es cierto? Va a ser el solvente. Va a ser el solvente, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso decimos número de moles, precisamente el alcohol, aplicando la formulita, ya conocemos masa sobre el número de moles, acá masa sobre el número de, o más bien sobre el peso moleculares, ¿no? Bueno, si nos referimos a este caso al alcohol, vamos a indicar M1, vamos a identificar con M1 la masa del alcohol, ¿no es cierto? Y también con M mayúscula 1, identificamos en este caso al peso molecular del alcohol, ¿sí? Entonces, como ya tenemos estos datos, colocamos acá N1, va a ser igual. Es igual a la masa del alcohol, y el enunciado nos indica 115 gramos, ¿sí? Y vamos a dividir entre, acá está, 46 gramos mol. O sea, el ml. Entonces acá nuevamente notamos de que gramos con gramos se va a simplificar, ¿no es cierto? Y vamos a realizar esta operación, el cual nos va a dar en unidades de moles precisamente. Entonces 115 dividido entre 46, ustedes también pueden hacer esta operación, el resultado da 2.5, ¿sí? Moles, ¿no es cierto? De igual manera procedemos en este caso para el otro elemento, que sería el ácido sulfúrico. Ácido, indicamos sulfúrico, ¿no? Pero el ácido sulfúrico en este caso cumple la función de soluto. Indicamos soluto. Es por lo tanto, aplicamos la formulita, en este caso N2, número de moles, va a ser igual a M2, o sea, la masa del ácido sulfúrico, dividido entre el peso molecular de esta sustancia, ¿no? En este caso sería, a ver, M2, M minúscula 2 dividido entre M mayúscula 2, ¿no? Donde está M mayúscula 2 va a ser, acá está, el peso molecular precisamente del ácido sulfúrico. Entonces, reemplazando datos para hallar este número de moles, ¿no? M2. Pero según los datos que tenemos, la masa del ácido sulfúrico es 49 gramos. Y vamos a dividir entre el peso molecular de esta sustancia, el cual hemos obtenido 98 gramos mol. ¿No es cierto? Entonces, realizando operaciones, antes acá se va a simplificar gramo con gramo, ¿no? 49 dividido 98, a ver, directamente da 0,5, ¿no? ¿Sí? 0,5, en este caso, refiriéndonos a moles. Ahora sí, decimos, fracción molar del solvente. Indicamos fracción molar del solvente. Fracción molar, decimos del solvente. La fracción molar del solvente es el alcohol en este caso, ¿no es cierto? El cual va a estar dada, bueno, acá aclaro, ¿no? Nos estamos refiriendo precisamente al alcohol. La fórmula que vamos a aplicar, ¿cuál va a ser en este caso? A ver, entonces indicaremos que va a estar dada de la, a ver, de la forma. Acá voy a colocar, bueno, FM1 colocaré,
fracción molar de alcohol va a ser igual a moles del solvente. Ya hemos indicado que el alcohol cumple la función de solvente en este ejemplo, y dividido entre moles de solvente, ¿no? Moles de solvente, ¿no es cierto? Más, en este caso, entre moles de soluto. Bueno, indicamos soluto. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, teniendo estos datos, ya va a ser posible hallar esta fracción molar. A ver, de la siguiente forma. Entonces, por lo tanto, acá indicamos FM1, ¿no? Moles del solvente, ¿no es cierto? En este caso el solvente hemos indicado que es el alcohol 2.5, ¿no? ¿Sí? Acá está, ¿no es cierto? 2.5 moles. Y vamos a dividir entre la suma de moles del solvente, o sea, 2.5 moles más moles del soluto, o sea, del ácido sulfúrico. Del ácido sulfúrico en este caso 0.5, ¿sí? 0.5 moles. Esta es la operación que vamos a realizar precisamente, ¿no es cierto? Entonces esta operación da, ustedes también pueden ir calculando, ¿verdad? Para hallar esta fracción molar, ¿no? Va a ser menor a 1, obviamente, 0,833. ¿Sí? Hallando esta fracción molar. De igual manera, fracción molar del soluto indicamos. Fracción molar, decimos del soluto, ¿no? En este caso, les repito, el soluto es el ácido sulfúrico, ¿sí? Es el ácido, decimos, sulfúrico. ¿No es cierto? Ahora bien, realizando en forma similar a que hicimos para el solvente, ¿no es cierto? Pues en este caso voy a colocar fracción molar 2, correspondiente al soluto esta vez, ¿no? Entonces acá vamos a colocar moles del soluto, ¿no es cierto? Dividido entre moles de solvente, ¿no? Más moles de soluto. Más indicamos moles de soluto. Pues, por lo tanto, esta fracción molar, les repito, para el ácido sulfúrico, que cumple la función del soluto, va a ser igual a ¿qué? Moles de soluto, ¿no es cierto? Y esos moles de soluto, tal como hemos calculado, es 0,5. 0,5 moles, ¿no? Y vamos a dividir, en este caso, entre la suma, ¿sí? De ambos elementos, ¿no? O sea, vamos a tener 2.5 moles y más el 0,5 también moles. Y de esta manera vamos a obtener un resultado, ¿no? Calculando la fracción molar precisamente del soluto, ¿no es cierto? Entonces decimos fracción molar del soluto. Realizamos esta operación, ustedes también pueden ir haciendo, ¿no? El resultado da 0,167. ¿Sí? Bueno, acá hay más decimales, ¿no? Pero acá estamos redondeando a 0,167. En este caso también, fíjense, tiene varios decimales, ¿no? Estamos colocando directamente 0,873. Entonces, por tanto, nuevamente acá, como ustedes notarán, se va a cumplir, ¿no es cierto?, de que si sumamos la fracción molar, en este caso estamos hablando del solvente, más la fracción molar del soluto, el resultado tiene que dar 1. ¿No es cierto? Entonces,
reemplazando por los datos que se tiene, el FM1 es 0,833. Sumamos con el 0,167. Efectivamente, esta suma da la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a ir, en este caso, realizando esta operación. ¿Está claro? Bien, jóvenes, ahora sí ingresaremos ya a la parte de los equivalentes de átomos gramo, ¿no? Estamos en la parte de soluciones, ¿no es cierto? A ver, entonces indicamos equivalente gramo de compuestos. Voy a colocar con su título. Equivalente gramo, les indico. O también, fíjense, podemos representar, en paréntesis, coloco equivalente gramo directamente, ¿no? De compuestos. Decimos de compuestos. Bueno, decimos en este caso de compuestos. ¿No es cierto? Entonces, se consideran los siguientes. Se consideran, indicaremos los, bueno, se consideran los siguientes. A ver, voy a colocar este primer caso. Fíjense, acá les indico primero, ¿no? Sí, primero colocaremos, ¿no es cierto?, de un ácido. Bueno, indicamos de un ácido. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto básico? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, jóvenes. Un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes.